¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Es un tema que nosotros tenemos, que comprendemos plenamente, que es una de las doctrinas fundamentales de Dios, pero es necesario hacernos esa pregunta. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto comparado con el antiguo? Y el propósito de la plática, el propósito que se persigue es explicar que el defecto del antiguo pacto no estaba en la ley de Dios, no estaba en la ley, sino en el pueblo que quebrantó el pacto. Por ello fue necesario un nuevo pacto escrito ahora, dice, en la mente y en el corazón del verdadero cristiano. Entonces vamos a alcanzar ese objetivo, ese propósito durante el desarrollo de este sermón. ¿En qué consiste la diferencia entre el nuevo pacto y el que Dios celebró con el antiguo pueblo de Israel? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a destacar ahora esa diferencia. Y para ello quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo que le escribe a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Ahí leemos lo siguiente. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Estamos, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice así el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio de Jesucristo. Y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vean los adjetivos calificativos, mejores pactos sobre mejores promesas. Y vamos entonces a entender en qué consiste la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto que Dios celebró con el pueblo de Israel. Primero, necesitamos entender, el nuevo pacto es mejor porque, y leímos en Hebreos, porque fue establecido sobre mejores promesas. Ahora bien, ¿cuáles son esas promesas? Si fue establecido sobre mejores promesas, inmediatamente viene a la mente la pregunta, ¿cuáles son estas promesas? ¿Y por qué? ¿Y por qué son mejores que las del pacto llamado antiguo o viejo? Versículo 13, ahí mismo. Porque cuando Dios, el versículo 13 de Hebreos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Vean que este también es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Un pacto condicional. Requería cumplir la condición que Dios exigía. Y dice el versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres, ciertamente, juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bien, entonces allí, ¿cuáles son esas promesas? Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esas promesas? ¿Por qué son mejores las promesas del nuevo pacto que las del antiguo pacto? En el versículo 7, leímos allí, versículo 7, Hebreos,
siempre 8, versículo 7, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hablando del nuevo y el antiguo pacto. Porque si aquel primero no hubiese tenido problemas, no hubiera tenido errores, bueno, no hubo necesidad entonces de que Dios hiciera un nuevo pacto. El antiguo pacto había un defecto. Había un defecto, pero ese defecto no estaba en la ley. No estaba en la ley de Dios. ¿En qué entonces estaba el defecto? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? Este tema es importante para entenderlo y necesitamos aplicar nuestra atención para poderlo captar ahí. Porque muchas personas dan por sentado de que el defecto del antiguo pacto estaba en la ley de Dios. Inmediatamente, por error inducido, concluyen que el defecto del antiguo pacto estaba en la ley, en los mandamientos de Dios. Y para algunos, o muchos, según el versículo 13 que ya leímos, lo que es viejo y anticuado es la ley. Pero ese es un error de enfoque. En el nuevo pacto esta ha sido reemplazada, dice. En el nuevo pacto la ley de Dios ha sido reemplazada por la gracia y la fe. Y que por lo tanto, según este razonamiento, muchos cristianos creen que no tienen que guardar el sábado, porque era parte del antiguo pacto. Muchos cristianos creen que no deben celebrar las fiestas santas de Dios, porque eran parte del antiguo pacto. Muchos cristianos creen que no están obligados a diezmar porque era parte del antiguo pacto. Ese razonamiento erróneo es el que Satanás ha infundido en muchas personas, ¿sí? Entonces, concluyendo que en el nuevo pacto, la gracia y la fe sustituyen a la ley de Dios. Es un error que nosotros vemos y que gracias a Dios lo entendemos a plenitud ahora. De acuerdo a este razonamiento, entonces, las personas, repito, creen que no están obligadas a diezmar, que no están obligadas a abstenerse de los alimentos inmundos, porque Dios santifica todo a través de la oración, porque según ellos, eso fue abolido por el nuevo pacto. Entonces ahora estamos en la libertad, dicen ellos, por gracia y por fe, en comer todo tipo de alimentos. No guardar el sábado, porque era parte del antiguo pacto. Las fiestas santas en igual forma. Los diezmos, las ofrendas, porque todo ello fue abolido por el nuevo pacto. ¿Será cierto? ¿Es cierto ese? ¿Es congruente ese razonamiento? ¿Cuál es la verdad acerca de estos dos pactos? Este tema es de muy suma importancia porque determina cómo y cuándo la iglesia debe adorar a Dios sin dejar a un lado las conjeturas, sin dejar a un lado el apoyo bíblico, dejando las conjeturas, dejando las razones que muchos grupos proponen. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Fue defectuoso el pacto? El antiguo pacto era una prolongación de las promesas que Dios había hecho con los patriarcas. Una prolongación de todas las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 15, 13. Veamos ahí, Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Repito, el antiguo pacto no era más que una prolongación de las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Génesis 15, 13 y 14. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí,
y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acuérdense de la promesa que Dios le hace a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. O sea, esas promesas. El antiguo pacto no es más que una prolongación de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo ahora, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, versículos 24 al 25. Éxodo, capítulo 2, 24 al 25. Estamos confirmando que el antiguo pacto no es más que una prolongación de las promesas de Dios. Éxodo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vean entonces que el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es una prolongación de estos pactos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estamos leyendo Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25. Ahora ahí mismo en el capítulo 6 de Éxodo, versículos 4 al 8, leemos: También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Eterno. Vean entonces que esto es lo que tenemos aquí, confirmando el antiguo pacto como una prolongación de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Debido a estas promesas, Dios sacó de Egipto a los descendientes de Abraham con un propósito. Los sacó de Egipto para que el pueblo fuera una nación modelo, un pueblo especial. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, estamos leyendo Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vean el pacto que está celebrando Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y esto es parte del antiguo pacto. Bien, el propósito que Dios tenía al sacar al pueblo de Israel de Egipto era que fuera una nación santa, una nación ejemplar, un reino de sacerdotes. Tenían que cumplir su parte, ¿sí? Porque el pacto es condicional. Hay promesas, pero con una condición, o con varias condiciones allí. Entonces, el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era que fuera su pueblo especial, su especial tesoro.
que empezara a vivir conforme a sus caminos justos y rectos declarados en los 10 mandamientos. Después de oír lo que Dios le dijo acerca de sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, los israelitas respondieron y dijeron: sí, lo haremos. Éxodo ahí mismo 19, Éxodo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Estamos en el capítulo 19 y luego viene el capítulo 20, en donde Dios pronuncia los 10 mandamientos. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 está lo que conocemos como el antiguo pacto. Y vean qué contiene. Cuando Israel está frente o al pie del monte Sinaí, se entregan los mandamientos. Luego Dios le da leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Capítulo 22, las leyes sobre la restitución. Se da también leyes humanitarias. Capítulo 23, las tres fiestas solemnes. Se incluye también el ángel enviado por Dios. En el capítulo 24 de Éxodo se da lo que a Moisés se le entrega, la responsabilidad de los ancianos en el monte de Sinaí. Estamos desde el capítulo 19 hasta el 24. Los israelitas respondieron: todo lo que el Eterno nos diga, haremos, cumpliremos nuestra parte del pacto. Muy bien, esa fue la propuesta y la respuesta inmediata. Éxodo 24, 7 al 8. Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las leyes que ha dado desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24. ¿Y qué dijo el pueblo? Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Estamos de acuerdo, cumpliremos nuestra parte. Pero el pacto no fue respetado. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice: serás una nación santa, un pueblo santo, ¿sí? Reyes y sacerdotes. El pacto no fue respetado. No fue respetado, desde luego, no por Dios, sino que no fue respetado por el pueblo. Debemos recordar que cuando Dios hace un pacto, este pacto también encierra una promesa. Y esa promesa queda sellada con un juramento que Él nunca quebrantará. Vayamos a Hebreos ahora, en el capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 18. Repito, cuando Dios hace un pacto, ese pacto está encerrado en una promesa, y esa promesa queda sellada con un juramento que Dios nunca va a quebrantar. Hebreos 6, versículos 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo:
de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aunque los israelitas habían prometido ser fieles a Dios, cumplir con su parte del pacto, los israelitas no estaban dispuestos a cumplir con sus obligaciones, pues tenían obligaciones que cumplir al aceptar las bendiciones que Él les había ofrecido, que Dios les había ofrecido. Por consiguiente, la historia del antiguo Israel se caracteriza por una constante actitud de desacato, una constante actitud de rebeldía y de rechazo, de desobediencia al pacto que habían aceptado cumplir. A leer ahora Hebreos 8, versículos 7 y 8. Hebreos 8, versículos 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? Porque el antiguo Israel había desobedecido, no había cumplido las responsabilidades del pacto antiguo. Y dice ahora: he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora se enfoca sobre un nuevo pacto. Dios decidió establecer otro pacto, como lo leímos en el versículo 8, no porque hubiera defecto en los 10 mandamientos. Recuérdense que desde el capítulo 19 hasta el 24 están las leyes, está la legislación, y dentro de ellos, en el capítulo 20 de Éxodo, están los 10 mandamientos. Dios decide establecer un nuevo pacto, repito, no porque en el primero el defecto hubiese estado en los 10 mandamientos, en los juicios, en los estatutos, sino que el error, la falla estaba en el pueblo mismo, al desobedecer ese pacto que habían hecho. Dios le dijo: serás mi pueblo, un pueblo santo, ¿sí? Un pueblo fiel, pero el pueblo no cumplió su responsabilidad. El apóstol Pablo, el cual estamos leyendo de la carta a los Hebreos aquí, contrario a lo que muchos dicen y enseñan, aquí vemos al apóstol Pablo más de 25 años después de la muerte de Jesucristo, afirmando, enseñando la ley de Dios. Romanos 7:12. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 12. El apóstol Pablo defiende la ley de Dios. Capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. 25 años después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Pablo escribe: de manera que la ley a la verdad es santa. Especifica él ahí también: el mandamiento es santo, justo y bueno.
Vean entonces que el defecto del antiguo pacto no estaba en la ley de Dios, sino que estuvo en el pueblo que quebrantó su pacto. La ley de la verdad es santa. Vean en qué momento estamos leyendo Romanos. Esta carta está escrita aproximadamente 25 años después de la muerte de Jesucristo. Estamos entre los años entonces 68 de la era cristiana, partiendo de la muerte de Jesucristo. Romanos es claro, versículo 23 ahí del capítulo 7. Ahora vamos al versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vean el enfoque que Pablo le da a la ley de Dios. Me deleito, estoy satisfecho, me lleno de gozo en la ley de Dios. ¿Sí? Es lo que se indica en el versículo, según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Entonces, muchos suponen que bajo el nuevo pacto, cuando alguien tiene fe en Jesucristo, ya no necesita guardar la ley de Dios. Otro gran error. Creen que bajo el nuevo pacto, es solo suficiente tener fe en Jesucristo, y esa fe en Jesucristo nos desliga de la obligación de guardar la ley de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ahora en Romanos 3:31, combate este error. Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Se recuerdan que estudiamos los términos gracia y ley? Gracia y ley. Si no existiera ley, no existiría la gracia. Porque la ley nos dice qué es el pecado. Y la gracia no es más que el perdón de los pecados. Entonces, sin ley no existe gracia. Porque la gracia es el perdón de los pecados. Luego dice el apóstol Pablo, por la fe invalidamos. Este verbo, invalidamos, es una voz griega que viene del griego katargeo. Y katargeo significa destruir. Fíjense el sinónimo. Luego por la fe invalidamos. Ahora con el enfoque griego, katargeo. Destruimos, abolimos la ley, y dice el versículo, sigo leyendo el versículo 31, luego por la fe invalidamos, destruimos, abolimos la ley, en ninguna manera, sino que, ¿qué hacemos? Confirmamos. Y este verbo confirmar, también viendo el origen griego, el verbo confirmar proviene de la voz griega istemi. Istemi con H. Istemi significa erigir. Fíjese bien. Erigir, mantener en pie. Entonces ahora insertemos el significado en la lectura del versículo. Luego por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que mantenemos en pie, sino que erigimos o confirmamos la ley. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pablo entonces está declarando que la fe no invalida la ley, sino que la fe, ¿qué? Confirma la ley, mantiene en pie, en vigor la ley de Dios. Por algo, Abraham es llamado el padre de los fieles. Y Abraham es elogiado por Dios, no solamente por su maravilloso ejemplo de fe, sino que es elogiado por guardar los preceptos. Abraham es elogiado en la Biblia por guardar los mandamientos, los estatutos y la ley de Dios.
Leámoslo en Génesis 26:5. Génesis 26:5. Capítulo 26, versículo 5. Veamos qué se dice de Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y vean, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está el elogio que Dios hace de Abraham, porque él guardó estatutos, preceptos y leyes, y basándose la ley de Dios específicamente. Eso es lo que leemos en la Biblia. Abraham oyó mi voz, Abraham guardó mis preceptos, Abraham guardó mis mandamientos, Abraham guardó mis estatutos y mis leyes. Es lo que se dice de Abraham aquí en Génesis 26:5. Vean entonces que cuánto tiempo está Pablo enfocando este tema. Un promedio de 25 a 30 años después de la muerte de Jesucristo. Pablo está defendiéndose en contra de las falsas acusaciones que de él se están haciendo. El argumento era que bajo el nuevo pacto la ley de Dios quedaba abolida. Pero vean cómo estamos leyendo en Hebreos, cómo defiende Pablo su posición. Veamos otra defensa del apóstol en Hechos capítulo 24, versículo 24. Hechos 24:24. Pablo está llevando a cabo una lucha férrea en defensa de la ley de Dios. Y dice ahora, capítulo 24, vamos a leer el versículo 14. 24 de Hechos. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, vean los enemigos de Pablo, cómo estaban atacándolo. ¿Qué decían? Que Pablo era un hereje. La herejía no es más que perder o salirse de la verdad. Y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, vean cómo, al camino correcto de Dios, los enemigos de Pablo le están diciendo que es una herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo está defendiéndose aquí. Él tiene un ataque sistemático de parte de los grupos poderosos en su época. Capítulo 25 y versículo 8. Sigue el apóstol proponiendo. Alegando Pablo en su defensa. Vean el argumento que nos expone ahora. Alegando Pablo en su defensa. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Es el argumento del apóstol. Enfoca los diferentes estratos de la sociedad, los diferentes niveles. Ni contra la ley de los judíos. La ley de los judíos en base al Pentateuco. Ni contra el templo, ni contra César he pecado en ninguno. En nada, absolutamente en nada. En la carta que escribe Pablo a los hebreos, leemos que Dios reprendió al antiguo pueblo de Israel por su desobediencia. Pero el apóstol Pablo se daba cuenta de que el problema no era solo del pueblo de Israel. El apóstol Pablo pudo visualizar que el pecado es un problema no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Todos están bajo pecado, ya sean judíos
o ya sean gentiles. Romanos 3:9. Romanos, en las páginas ahí, adelante, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vean entonces que el problema no era solo del pueblo judío, del pueblo de Israel, al quebrantar la ley de Dios, sino que se generaliza a judíos y a gentiles también. Romanos 7:7, ahí, adelante, unas páginas, Romanos 7:7. Sigue el apóstol Pablo enfocando y dice ahora, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué mandamiento es este? Es el 10º mandamiento. No codiciarás. Entonces, el enfoque que se está dando ahí. El apóstol Pablo sabía plenamente en dónde estaba la falla, en dónde estaba el error, en dónde se encontraba el defecto. Y tal como lo explicó él, una vez que tenemos conocimiento de la ley que define el pecado, entonces la conducta del hombre debe ser modificada. Pero ¿a dónde nos induce? Nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana nos induce a pecar, a rebelarnos, empieza a motivarnos a transgredir las normas de Dios. Versículos 8 al 11 del mismo capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es el enfoque que se le da ahora perfectamente. Pablo sabía dónde estaba la falla. El error y el defecto no estaba en la ley, sino en la desobediencia, en la transgresión de esa ley santa. La ley de Dios nos señala nuestros pecados. En la ley de Dios podemos ver si estamos o no cumpliendo esa ley, y la ley es explícita. Nos señala nuestros pecados y a la vez nos hace ver la necesidad del perdón de Dios. La necesidad de reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Pero vean, el espejo es la ley. Me muestra mis pecados y a la vez me muestra la necesidad del perdón y la reconciliación que provienen de Dios a través de Jesucristo. Versículo 6 de este capítulo 7. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Volvemos a repetir estos versículos ahí del capítulo 7. El problema no radica en la ley de Dios. El problema no está en la ley de Dios, sino en la naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana. Aunque nosotros podamos reconocer qué es lo bueno y correcto, por nosotros mismos no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Con nuestra sola intención física y humana no podemos cumplir los mandamientos de Dios.
Quizá en nuestras mentes tengamos claro lo que debemos hacer, las conductas correctas, pero muy fácilmente cedemos a los impulsos de nuestra naturaleza. Y estos impulsos se llaman pecado. Este era el problema que el pueblo de Israel tenía bajo el antiguo pacto. Solos no podían obedecer la ley de Dios. Repito, este era el problema del antiguo Israel. Este es el problema en la actualidad para nosotros y para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil pecar. Es muy fácil transgredir la ley de Dios. Porque se ve tan natural. Nuestra naturaleza humana, influenciada por Satanás, nos inclina, nos seduce hacia ellos. Romanos 7, versículos 13 ahora al 15. Romanos 7, 13 al 15. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Es una pregunta. ¿Lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vean qué lección más importante. El problema del antiguo Israel y el problema de nosotros en la actualidad es el pecado. Por eso es que el apóstol ahí llegó a pronunciar en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega a exclamar eso el apóstol Pablo. Entonces seguimos enfocando. El problema del antiguo pacto no estaba en la ley de Dios, sino en la transgresión a la ley que el pueblo hizo. Dios utilizó a Jeremías para anunciar la palabra de él al reino de Judá. Y él utilizó a este profeta y lo utilizó para que amonestara, para que motivara, para que exhortara al pueblo de Judá al arrepentimiento. Y la gente lo despreció. La gente lo rechazó junto con sus advertencias. Una vez más, el problema estaba en el pueblo. Rechazaron al profeta. ¿Ya? Dios reveló, le dio a este profeta la solución para el problema del pecado, y esta solución fue repetida siglos más tarde. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32. Jeremías 31, versículos 31 y 32. He aquí vienen días, estamos en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32. Leo el versículo 31 de Jeremías. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Veamos la amonestación entonces que Dios utiliza para el pueblo. Podemos ver que el problema del antiguo pacto no fueron las leyes. El problema, los mandamientos, los estatutos, el término de los mismos, no fue ese el problema, sino el hecho fue
de que la gente, el pueblo, quebrantó la ley. Por eso es que Dios inspiró a Jeremías para que anunciara el establecimiento de este nuevo pacto, el cual, dice, tendría mejores resultados que el que se había efectuado en el monte de Sinaí. Jeremías 31 ahora, versículos 33 y 34. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos? El Eterno te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada. Saciaré a toda alma entristecida, y en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Dios está motivando allí, inspirando a Jeremías, para que anuncie ahora el establecimiento de un nuevo pacto, con mejores resultados. Y ahí leímos, este es mi pacto, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora viene, ¿cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente. Vean el cambio que se está gestando ahora. Estamos en Jeremías 31. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Este es el centro ahora del nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios le reveló a Moisés, Dios escribió con su propio dedo las tablas, los mandamientos de Dios, y se los entregó para que se le leyera, para que la nación de Israel viviera de acuerdo a esa ley. Pero cuando Moisés venía descendiendo del monte, ve al pueblo con dioses, con el becerro de oro, adorando, bailando, transgrediendo y quebrantando ya esa ley, porque había un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo ya tenía el Dios, el becerro de oro. Entonces, ahora Dios dice, si el problema está en que el pueblo ha quebrantado la ley, ahora voy a hacer una transferencia, voy a cambiar, voy a suscribir un nuevo pacto. Pero dice que ahora dará su ley en su mente, escribirá la ley en nuestros corazones, y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos el pueblo de Él. Vean el cambio este. Pero hay un elemento importante, el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ahora, ¿cómo y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Dios está grabando en nuestra mente y en nuestro corazón su ley, para que bajo ese criterio del decálogo vivamos todos los días, para que nosotros seamos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Vean entonces que este nuevo pacto es una prolongación de las promesas hechas a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela. Pero dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Vayamos a Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Perdón, estoy dándole una nota mal. Gálatas, por favor, no Génesis. Dije, bueno, ¿y qué está hablando ahora aquí? Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7. Confirma esto. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vean, dijimos en el estudio de Biblia que el tercer punto importante es que la obediencia de salir de Ur por parte de Abraham estaba sustentada en su fe. Porque se le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Pero la tierra no estaba allí. Abraham no miraba la tierra en ese momento, sino que era una promesa. Sí. Entonces ahora dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 14 de ese mismo capítulo, 14 al 16. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bien, entonces que este pacto agrega un nuevo elemento ahora, el Espíritu Santo. En este nuevo pacto hay una prolongación de las promesas hechas a Abraham. Dios confirmará este pacto, porque el pueblo de Israel quebrantó el primero, porque el pueblo de Israel invalidó el primer pacto. Este es un pacto mejor, porque tiene que ver directamente con la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? El pecado. Este nuevo pacto es mucho mejor porque señala la causa del problema, la causa con la cual falló el pueblo de Israel en el pacto llevado a cabo en el monte de Sinaí. Por eso es que se basa sobre mejores promesas. El agregado, el ingrediente nuevo ahora es el Espíritu Santo de Dios, que nos da el poder para guardar la ley justa, santa y perfecta, los 10 mandamientos. De acuerdo a lo que hemos leído entonces, según este pasaje, la ley de Dios es el fundamento del nuevo pacto. Y por ningún motivo se considera que la ley de Dios haya sido el problema del antiguo pacto. De hecho, en el nuevo pacto, la ley de Dios vendría a ser parte del hombre, porque Dios la iba a escribir en la mente y en el corazón, en la mente de los hombres, y así, con la ley de Dios en nuestra mente, tenemos la capacidad de vencer el pecado. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se podrá escribir la ley de Dios en el corazón y en la mente de los hombres? ¿Cómo? Es evidente que la mano de Dios escribió los 10 mandamientos. Es evidente hasta este momento que la mano del hombre no podrá escribir la ley de Dios en la mente y en el corazón de los hombres. ¿Por qué es evidente? Porque ya nos lo demostró el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue incapaz de vivir conforme a las normas de Dios porque no tenían el apoyo del Espíritu Santo. Romanos 7:21. Romanos 7:21.
Romanos, repito, capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La lucha que se libra en el ser humano. ¿Ya? Romanos 7:25. Entonces está explicando aquí que a pesar de la debilidad de la carne, podemos agradar a Dios, mantener incólume el pacto con Él. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aún perdura en nosotros una naturaleza humana pecaminosa. El éxito entonces del nuevo pacto depende de la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y quiero que lo capten, por favor. El éxito del nuevo pacto en la vida de nosotros depende de que Jesucristo esté viviendo su vida en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se recuerdan? En Gálatas. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repito entonces que el éxito del nuevo pacto depende de la obra de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo podrá escribirse la ley de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, dejando que Cristo viva en nosotros y que Él escriba en nuestra mente y en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo sus 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? No tomarás en vano el nombre de Dios. Eso Dios lo va a grabar en nuestra mente. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué nos cita cada 8 días? Porque Él está escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el éxito. ¿Cómo obra Dios en sus seguidores? Dejando que Dios viva su vida en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero decir eso en una realidad, en una vida de realidades. Dejar que Jesucristo entre. Él en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta, toco, llamo, y si me permiten entro y ceno con ustedes. A escribir su ley en nuestra mente y en su corazón. Pero tenemos que abrir la puerta de nuestra mente, abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesucristo viva en nosotros y escriba su ley. Este es mi pacto, ¿sí? Este es mi nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Ese es el elemento importante, por medio del Espíritu Santo. Cristo va a obrar, está trabajando en nuestras vidas y nos capacita para guardar su ley íntegramente. A través del Espíritu Santo, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo escribe Dios su ley en nuestra mente y nuestro corazón? A través del Espíritu Santo. El verdadero contraste entonces entre los dos pactos se debe únicamente a la presencia del Espíritu Santo de Dios, como lo leímos ya en la Biblia. A través del Espíritu Santo, Dios nos hace competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu de la ley. En realidad, entonces, lo nuevo es una mejor y más gloriosa administración de la misma ley de Dios. Cuando se estableció el primer pacto, en el monte Sinaí, la ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra.
Tristemente, esta ley, fiel reflejo del carácter mismo de Dios, no llegó a ser parte de la vida del pueblo de Israel. No llegó a ser parte de la vida del pueblo de Israel. Ahora, se nos presenta a nosotros la oportunidad. Si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras mentes, entonces la ley de Dios, la misma ley que fue escrita en 2 tablas de piedra, esa misma ley será escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para formar parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro carácter, y reflejar al final el mismo carácter de Dios. Y Dios es amor. Permitamos entonces que Dios haga la obra, esa obra magnífica, titánica, de escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, dejando que Jesucristo viva su vida en nosotros. Entonces estaremos nosotros recibiendo directamente de Dios por medio de Jesucristo la ley de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el camino de Dios, el camino del dar, el camino del servir, el camino del amor. Dios es amor y quiere que también nosotros desarrollemos ese carácter. Servicio, amor, unidad, fortaleza espiritual, crecimiento espiritual, que son los deseos de Dios para poder. Por eso es mejor el nuevo pacto, porque ahora tenemos el ingrediente nuevo del Espíritu Santo, que nos dará la capacidad de obedecer fielmente la ley santa, justa y perfecta de Dios.